Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo estás, Monty? Bienvenida nuevamente. Sí, para el completo, Lama. Sí, qué raro. Maestrísimo, querida, amigo mío. Volvió maestro, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sí, lo eché de menos. Mire. Eso se dice, ¿no? Eso es más cara de raja que haber desaparecido así, maestro. De buena crianza. No, de buena crianza. Bueno, está todo tan politizado que hay que decir las cosas que uno quiere escuchar. No, de verdad, un gusto volver a estar con ustedes, queridos amigos. Les mando muchos saludos de muchas partes de Chile. Mucho cariño, de verdad. Mucho cariño. Oye, y que todo Chile esté atento entonces en este capítulo, porque hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante y que tiene mucho que ver con Así Somos, con este ADN. Vamos a hablar de los misterios de la medicina, ciertas personas que su sistema inmunitario podría ser incluso la clave, una llave de acceso a un cambio en 180 grados en el mundo de la ciencia. Nos cuestionamos, nos preguntamos si acaso nuestro cuerpo tiene más respuestas en cuanto al sistema inmunitario, las que nosotros mismos logramos entender y creer. Todo esto, Juan Andrés Salfate, para que parta trabajando de una, a raíz de un caso que hace poquito se supo, reconocido como la paciente Esperanza, una mujer de Argentina que se habría curado del VIH sin ningún tipo de tratamiento, más bien con su propio sistema inmunitario. Exactamente. Bueno, antiguamente en la medicina, cuando no podía explicar la sanación, la curación de un paciente de manera completamente espontánea, se le llamaba precisamente remisión espontánea. Vale decir, esta persona padecía de una enfermedad particular. Muchas de aquellas son imposibles de curar para la ciencia de la medicina actual y de pronto, de la noche a la mañana, esta persona ya no tiene nada. Actualmente y afortunadamente en los últimos años han comenzado a estudiar a estas personas, no simplemente quedarse con la idea del milagro, sino entender qué particularidad existe en el mecanismo de defensa del cuerpo de estas personas para que puedan, de alguna manera, sanarse espontáneamente. Y si es que nosotros, el resto de los humanos, que no somos ni X-Men, ni mutantes, ni gentes especiales, podemos quizás ocupar ese mismo sistema de defensa. Atención, los titulares colocaban esto de la siguiente manera, y la palabra esperanza de esta mujer, lo vamos a explicar por qué, porque ya no quiere dar su nombre. Paciente argentina parece haberse curado, algunos ya lo confirman, espontáneamente el VIH, un caso extremadamente raro, pero que abre esperanza de una cura definitiva para el SIDA. Hay varios titulares que así lo proponen, como una mujer argentina se habría curado del VIH por inmunidad natural. A ver, pequeño antecedente. Entender, esta mujer aproximadamente a los 22 años contrae el VIH. Años después decide seguir el tratamiento de rigor. Lo hace por solo una fracción de tiempo en su vida. Finalmente no continúa con aquello y lejos de que esto vaya empeorando con el paso del tiempo, y hoy día a los 30 años, al revisarla, se dan cuenta de que el virus no está contenido, sino que simplemente ya no existe en su cuerpo. Y aquí es cuando comienzan las preguntas, ¿qué condición especial tiene en su mecanismo biológico? Y si pudiera ser estudiado para entregárselo a otras personas, en capaz de erradicar un mal que por el momento no tendría cura. O sea, a ver, me parece súper difícil que lo vayan a estudiar como para tratar de darnos una solución. ¿Tú dices que van a sacar un medicamento caro? No, yo creo que no van a sacar nada, que es mejor. Entendámoslo así, también hay una industria detrás de todas estas cosas. A mí me parece que muchas veces uno se topa con estas noticias que son súper alentadoras. Si nos ponemos a recordar, esta mujer que estuvo embarazada con COVID-19 y que su guagua, al nacer, se demostró que había generado anticuerpos naturales respecto a esto y nunca más subimos de ella. Es cierto, amigo. Entonces, me parece que esto va de la mano. Esto es esa noticia que es golpeadora, que saca mucho clic, que genera, como decís tú, un halo de esperanza brutal. Y después se guarda. Sin embargo, después desaparece. Se va a las cajas fuertes de los laboratorios. Exactamente. Sin duda hay gente que tiene un sistema inmune que es mucho más fuerte, menos estresado, por decirlo así. También creo que hay muchas cosas que juegan en esto a factores que nunca se toman muy en cuenta. Mira, yo te diría, uno tiende a pensar que en la medicina está todo dicho o que está todo probado, que uno tiene esa sensación de me duele algo, me tomo una pastilla y eso lo soluciona. Es tan simple como eso. Sin embargo, hay un montón de medicamentos que generan otras reacciones en el cuerpo y en muchas ocasiones terminan sanando otras cosas. Claro. Y me parece que es ahí donde hay un vacío médico que es poco conclusivo respecto hasta dónde están esos límites. Mira, voy a poner un caso. Hay un tipo que tenía, no recuerdo qué tipo de enfermedad autoinmune, y probaron con un medicamento que se usaba para las mujeres, para enfermedades uterinas, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero es por ahí. Y él sufría de, ¿cómo se llama cuando tú eres súper blanco? Tienes... Vitiligo.
No es vitiligo, cuando tiene incluso las pestañas, albino. Albino, se le había caído todo el cabello, todas las cejas, todo. Y después de tomar este medicamento, en 3 meses tenía pelo por todas partes. Entonces, Entiendo. ¿qué quiero decir con esto? Que me parece que hay un vacío muy grande, que estos sistemas inmunes, que por alguna razón llegaron a esa o pequeña microevolución, o que el cuerpo sin duda, tomando elementos de otro tipo de medicamentos, logren causar hacia generar anticuerpos frente a cualquier enfermedad. Entonces, ojo, me parece que esto es súper alentador, pero me parece que es un caso que también hay que tomar en cuenta las circunstancias para que se dé una cosa de este tipo y no tomarlo como un nuevo superhumano que está muy presente y nos va a permitir encontrar la solución a una enfermedad que hoy, digamos las cosas como son, está bastante más controlada que hace una década atrás. Hoy día no te mueres fácilmente de VIH. Bueno, podría ser que ella tenga un super sistema inmune, ¿por qué no? Yo creo que también habría que... O sea, me encantaría. X-Men sería soñado. Es que parece que eso es, ¿no? El nombre también curioso porque ella reside en la ciudad de Santa Fe, o sea, en la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, y por eso también la apodan como Hope, por la esperanza que genera también su caso y por donde ella proviene. No me deja de llamar la atención también que todavía, siendo año 2021, a las personas no se les pueda llamar por su nombre y todo esto del VIH siempre esté en un constante manto de estigma, ¿cierto? Porque hoy día sabemos que es una enfermedad que se puede contagiar por distintas vías. Hay mucho prejuicio también, todavía seguimos como asociando cosas bastante puntuales y negativas al contagio y eso impide también que la gente tenga más conocimiento, que la cosa se hable de una manera más transversal, que exista más educación. Por lo tanto, cuando se hablan de estos temas nuevamente, es bueno también para la conversa. A raíz de este caso... Sí, porque no está en la agenda, Monty, y los casos de VIH en nuestro país han ido aumentando. Y de repente por ahí alguien lo dice, pero pareciera que no está en la agenda de prioridad de ningún discurso actual. Sigue dando vergüenza hablar de eso y me parece tremendo porque al final es un tema de salud pública. Ahora, el caso de esta mujer argentina, como tú decías, Alfa, de 30 años, es el segundo que se da en el mundo. Encontraba un artículo que hablaba de una mujer que en el año 92 también, una mujer de San Francisco, que hoy día tiene 67 años, que le pasó exactamente lo mismo. Ella tenía el virus y de manera sorpresiva, mágica, pudo curarse de manera natural. Interrumpiendo el tratamiento que le habían dado. Exacto, ella llevaba décadas sin tratamiento, de hecho se le considera como una controladora de élite, como también la denominaron a esta mujer de Argentina, que en el fondo son capaces de suprimir el virus solo con su sistema inmune. Entonces son casos que hay que ponerle ojo porque te dice que se puede. Porque finalmente, eso es posible. Exacto, entramos en otro tipo de cosas que tiene que ver con que hoy día, Mike, nosotros estamos más estresados, comemos mal y ahí vienen un montón de remedios que al final sirven para una cosa y te hacen mal para otra y van debilitando tu sistema inmune y quizás no pueden hacer buen frente a contagios como en este caso el virus del VIH. O sea, lo conversábamos en la pauta, de hecho, nosotros tenemos un sistema inmune súper dormido, porque claro, te duele un dedo y de inmediato tomas un remedio, estamos acostumbrados como que el sistema inmune de nosotros está eternamente descansando. Perdona, y automedicación, muy malo. Automedicación, eso es algo muy local de Chile, además que va muy alto, pero está como acostumbrado a que siempre le vamos metiendo un remedio, no se somete a alguna actividad, a alguna sanación sin esos remedios. Dicho esto, por lo menos en lo personal, mi llamado no es a dejar el tratamiento en ningún caso, sino más bien a empezar a buscar cosas complementarias, ver estudios, qué sé yo, pero no dejar el tratamiento. Me quiero quedar con el punto que decía Lama, el punto de, ojo acá, porque acá hay una farmacéutica que está encima, que probablemente va a querer llevar esto para hacer remedios más caros, qué sé yo, porque es un negocio. La salud hoy en día en Chile y en el mundo es un negocio y eso no lo podemos desconocer en ningún lado. Pero leí un reportaje que salió en septiembre del 2021 del País, que hablaba justamente de todos los cambios en torno al VIH, y hablaban algo muy interesante, porque hoy día estamos enfrentando un recambio generacional de los doctores que están investigando el VIH. Más o menos esta enfermedad se ha llevado investigando 40 años. En 40 años uno dice qué es lo que se logró. Se logró que la enfermedad pasara a ser de mortal a crónica, ¿cierto? A poder controlarla, a que los pacientes puedan vivir efectivamente, hacer una vida normal de alguna forma, a veces con 1 o 2 pastillas diarias y tener una buena calidad de vida. Con un tratamiento de por vida. Con un tratamiento de por vida, puede ser 1 o 2 pastillas diarias. Eso se logró en 40 años. Este reportaje hablaba de que ahora parte otra etapa, en la cual efectivamente estos doctores que han estado durante 40 años investigando, que son doctores que partieron cuando no se sabía bien qué era el VIH en muchas circunstancias,
circunstancias, cuando la gente fallecía de manera que era de verdad terrible. Hoy día ya llega un minuto en que en 10, 15 años más se van a tener que retirar. Y están preparando una nueva generación que no llegó por rebote a investigar este virus. Una nueva generación de doctores, de científicos, de inmunólogos, etcétera, que llegaron porque quieren investigar el virus. Entonces sí creo que hay un tema hoy día social y de ética distinto en los doctores que llegan, en los doctores que están entrando. De hecho, El País entrevistaba a muchos y entre ellos hablaba la doctora Beatriz Mott, que es una investigadora del tema, y hablaba de este porcentaje de gente que se cura sin tener el remedio y decía: hay un pequeño porcentaje de personas que vive con VIH que no necesita tratamiento. Son capaces de controlarlo de forma espontánea. Nosotros les estudiamos para ver qué se les caracteriza inmunológicamente, con la idea de desarrollar estrategias de cura y vacunas terapéuticas para así intentar controlar la infección sin medicación. O sea, ¿a qué voy? Porque hoy este antecedente. Esta persona argentina no es la primera, como bien decía Monty, y es algo que ya se viene investigando con una generación nueva, que siento que tiene más deseos de cura que de plata en muchas instancias. Sí, mira, fíjate que hay que tomar estos dos extremos, digamos. Por un lado, Lama expone algo que es una realidad. Es un negocio. Es un negocio porque... ¿cuál es el problema del negocio? Ustedes probablemente vieron la película que postuló al Oscar que se llama Buyer's Dallas Club, sí, claro, ¿cierto? Que habla de cómo alguien que contagia, exactamente, ¿cierto? Digamos, primero el virus del síndrome de inmunodeficiencia y de cómo él lucha para la triterapia que ya estaba en los laboratorios, pero que ellos todavía no la querían sacar porque querían ver realmente cuánto cobrar. Él permite que ese tratamiento exista masivamente para las personas, que es parte de los tratamientos imperantes hoy en día. Entonces, si es que ellos en Hope, esta mujer argentina de 30 años, que con su propio sistema inmune logra erradicar completamente de su cuerpo, ¿cierto?, el VIH, ellos necesitan sintetizar eso para negociarlo. Porque no es solamente descubrir, oh, qué bueno, sino que, ya, pues, pero ¿qué medicamento vamos a sacar para que la gente pueda de alguna manera equiparar el sistema inmune? ¿Y quién me da la plata para investigar y hacer ese medicamento? Y por el otro lado está lo que dice Mike, que hay personas que, no me cabe la menor duda, personas que hicieron un juramento hipocrático dentro del mundo de la medicina y que esperan, de cierta manera, encontrar esto y que sea entregado de la forma más, no sé si gratuita, digamos, pero más al alcance de todas las personas. Entendemos que aquí estamos con un problema que no es menor. Hay gente que, al igual que el COVID-19, no le parece mal que exista el SIDA. Algunos recuerdan que en los tiempos que estamos viviendo, incluso ahora con todos los cambios, consideran que el SIDA, como la etapa final de esta enfermedad, es como una especie de verdugo social para aquellos que se portan imprudentemente, que son promiscuos en sus maneras sexuales. Hay gente que piensa eso. Y perdóneme, cuando digo que hay gente que existe que piensa de esa manera, son generalmente personas que están detrás de los grandes negocios imperantes que hoy día nos proveen. Solamente decirles que tenemos que cuidarnos de tantas maneras. Monty ya decía, una buena alimentación, ejercicio que no puede estar ausente en nadie, y es porque estamos con esto. ¿Saben qué significa esto? Que al menor estamos tan cuidados, estamos tan lavándonos las manos, como son los protocolos que lo exigen por el COVID-19, que probablemente estamos más susceptibles a enfermarnos de casi cualquier cosa, porque nuestro sistema inmune no está estresado, no ha crecido, no ha salido a trotar y ya no sabe ni cómo defendernos porque lo hemos sobreprotegido. Pero Salfate, entonces estamos en una situación muy compleja aquí adelante y parece que las pastillas van a ser nuestro único salvado. Un ejemplo del sistema inmune, el año pasado cuando estuvimos todos encerrados por COVID, claro, estábamos encerrados, no había contacto, nadie se enfermó. De nada, pero nadie se resfrió, efectivamente, no existía ninguna enfermedad de resfrío, bronquitis, qué sé yo. Bastó que se abrieran las puertas, que empezáramos todos a salir y la gente se empezó a resfriar en otras épocas porque su sistema inmune estaba súper, no sé si debilitado, pero efectivamente estaba como inconsciente, no estaba preocupado, no estaba luchando. Un niño que juega con tierra tiene mejor sistema inmune que un niño así como que sí que está peinadito, así como con limón el pelo, claro, así como limpiadito de cara todo el día. A mí me peinaban con limón, de hecho. Eso está súper claro. Ahora, hay otro tema con el asunto de cómo uno se cuida, que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio. Sí. En el caso del VIH, Lama, tiene que ver también con la educación, con una educación sexual que por lo menos hoy día en los colegios de gran parte de América Latina no existe. No, porque esa es una batalla... Y menos en generaciones anteriores. Pero, ¿sabes qué? Yo considero que es una batalla perdida. Te voy a decir más. Incluso para las nuevas generaciones. Hace unos meses atrás,
No me acuerdo el nombre del cabro porque no... Pero es como un youtuber, instagramer, tiktoker, todas esas cosas juntas, que contó en una entrevista a través de un canal de Twitch que él pensaba que era estéril, porque cuando tenía sexo con una niña, él sacaba el condón y se iba adentro. Y como nunca había aparecido nadie tocando la puerta diciéndole, oye, ¿sabéis que acá está tu hijo? Pensaba que era estéril. Fue bien polémico ese video. Estamos hablando de un cabro como de 19 años. Sí. Bueno, Ya. ahí falló todo el sistema educativo. A eso quiero llegar, porque yo podría entender que mi madre le costó usar el cinturón de seguridad. Porque cuando ella comenzó a conducir, el cinturón de seguridad no se ocupaba. Y le incomodaba. Y le incomodaba. Hubo una fuerte campaña. Persiste, claro. De hecho, yo cuando empecé a manejar, lo primero que hice fue ponérmelo. Y con los años, obligándola a ella, hoy día es automático. Ahí tenía un triunfo de lograr educar y generar un cambio cultural respecto a algo. Como lavarse los dientes. Exacto. Con el tema del condón no se logró. Mira, voy a decir una cosa. No voy a nombrar el personaje de la televisión, pero googleenlo. Está en Miami. Se dio cuenta como a los 50 y tantos años que igual es injusto que las mujeres tomen pastillas, así que vamos a hacer una vasectomía. ¿Y por qué no te ponís condón, weón? ¿No debería hacer eso en lugar de estar esperando que ella se tome la pastilla? Para hacer ahora esta mega culpa de... Ahora vamos a hacer una vasectomía, po, weón. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que me parece que en el tema del SIDA eso todavía no está claro. Es como lo dijiste tú antes. Una gran élite que maneja esto todavía piensa que si yo tomo el mismo vaso con agua, un enfermo con SIDA me va a dar. Claro. Y mientras exista eso... Un abrazo te voy a contar. Y acá voy a ir a algo muy mala onda, y pido disculpas, y si existe eso, existe también una posibilidad, en base a una enfermedad como esta, de un control de un grupo de la sociedad que es brutalmente mirado en menos, que es brutalmente sacado hacia un lado, como son las minorías sexuales, que son las más propensas, sin querer llamarle la atención a nadie, a contraer este tipo de enfermedades. Entonces, hay muchas cosas acá atrás. A mí me parece que el tema... Mira, el tema del SIDA diría que está mucho más resuelto. Es un problema de rango etario, yo diría. Sí, pero también está mucho más resuelto de lo que nosotros pensamos. Y estas son pildoritas que te tiran nomás para que tú hagas riga y, oye, mira, pero te puedo mostrar que está mucho más resuelto de lo que tú pensáis. Pero cuando pasa a ser una enfermedad mortal acrónica, Lo que pasa hay algo más ahí es probable para que eso siga de esa manera. Y a mí me conviene que sea crónica. Lo que no me conviene es que yo te diga, te sanaste. Solo un paréntesis, Ahora, ¿te acuerdas que había una cura para el SIDA supuestamente? Para el SIDA, de un avión, de unos científicos que lo nombraron y lleva una convención para eso, y se cayó el avión, Sí. y que lo metieron a todos, Batman. que no es Bueno, menor, digamos. actualmente hay una vacuna que le llaman la vacuna Mosaico, Mosaico. que es la primera desde el 2009 que logra entrar en fase 3. Claro. Que va justamente con la investigación. Ahora, es una vacuna que principalmente, Monty, lo que va a hacer es evitar el contagio. Vendría a ser una vacuna preventiva. No es una vacuna que Para una persona sanar. que tenga VIH justamente se la va a poner y el virus se va a ir. Pero eso sí ya es un gran avance. Solo más que minorías, ahora es disidencias sexuales. Perdón, sí. No, en el fondo para ir, y claro, y lo que se... Sin ofender, está lo dije sin ofender, disculpa. No, sí lo sé, pues por eso. Y lo que se está tratando de controlar ahora más bien es, claro, el tema del VIH que se cree que está controlado, pero también hay muchos sociólogos que hablan de que ese tema de sobrellenar de información de esta es una enfermedad crónica también hizo que la juventud se relajara. Sí. Y dijera, bueno, me voy a relajar porque como es crónico ya no me voy a morir de esta enfermedad. Como cuando hay buenos números con el Y COVID. ahí, claro, Todos se y ahí relajan. también hay una lucha social que muchos sociólogos dicen, ojo, acá tenemos que darle la gravedad que tiene efectivamente. No te vas a morir, probablemente no, pero no es la idea que te contagies. Exacto. Por eso que la educación es clave. Mira, vamos a seguir hablando de este tema porque aquí se mezclan hartas cosas, lo que tú decías, Lama, con respecto a este niño que se creía estéril, el que se hace la vasectomía. Yo creo que de repente se van confundiendo varias cosas, porque por un lado tenemos métodos anticonceptivos o intervenciones médicas para evitar los embarazos, pero también tenemos la protección que evita enfermedades de transmisión Las sexual ETS, sí. y enfermedades como también el virus del VIH. Vamos a seguir hablando Y de todo tantos esto, más Mike, que hay de tantas más ETS. tanto más. Sabes que este tema hay que profundizarlo. ¿Por qué no nos vamos a una pequeña pausa y al regreso seguimos con más? Como usted quiera. Porque se va a venir la fiesta después del COVID, así que esto va a aumentar. Ya
Ya estamos de regreso, ya estamos en esta madrugada haciendo este capítulo de Así Somos, hablando y cuestionándonos un poco, preguntándonos si es que acaso nuestro sistema inmune puede responder de formas que son insospechadas para nosotros, que tal vez el estilo de vida que llevamos, ¿cierto? La alimentación que llevamos, el poco ejercicio, el exceso de medicamentos está haciendo que no nos demos cuenta de que somos capaces. Hace un rato Monty emitió un concepto que hablaba de controladora de élite, justamente, que es el término que se le dio a la paciente Esperanza, esta paciente de Santa Fe que se habría curado del VIH. Para los que no entendemos por completo el concepto, Salfati, ¿a qué se refiere una controladora de élite? Este concepto nació, como decía al comienzo, para reemplazar la idea de remisión espontánea. Quiero que la gente lo entienda bien esto, porque no está todavía bien acuñado el término de controladora de élite, y es bueno que de aquí en adelante esto es de lo que estemos hablando. Antiguamente, cuando alguien bajo lo que la medicina pretende sanar a alguien con sus debidos límites, decían, esta persona no tiene por dónde curarse, apareció el otro día y no tenía nada. Remisión espontánea. ¿Qué dice la gente, digamos, a falta de una explicación científica? Milagro, ¿cierto? Que puede ser, ¿cierto? Pero cuando estas personas comienzan a sumarse, que no tienen ninguna asociación ni religiosa, ni mucho menos... Y no están conectados entre ellos necesariamente. Exactamente, entonces amerita una explicación un poquito más científica o profunda. Aquí es cuando salen los controladores de élite. Son aquellas personas que, bajo condiciones especiales, que ameritan ser calculadas y estudiadas, en donde esta mujer, al igual que otra, comienzan a ver hacia atrás, entender qué tiene ella en su cuerpo, a diferencia del resto de la gran parte de la humanidad, que el VIH es capaz de ser expulsado de su cuerpo de manera completamente natural con su mecanismo de defensa. Y lo que descubren, como en este otro caso, es que cuando se remiten a sus antepasados, se dan cuenta de que ellos tampoco sufrieron durante la peste bubónica o la peste negra, que ha sido, digamos, la pandemia más terrible hasta ahora que ha atacado a la humanidad, que prácticamente asesinó a los 3/4 partes, digamos, de la población europea en aquel tiempo. Y que, como todos los virus, para que esto lo sepa la gente, terminó de forma espontánea y sin nadie saber por qué. Porque lo digo porque de ser así, pareciera que el COVID-19 le quedan 2 años y estaríamos en la mitad. No importa lo que hagamos, lo podemos controlar, pero va a seguir acá por lo menos un par de años más. Entonces, una controladora de élite, lo leo directamente. En el caso de Hope, de esta mujer de 30 años argentina, hubo una fuerza sostenida que mantuvo indefinidamente, todo el tiempo, como si estuviera en tratamiento aunque no lo estaba, suprimida la acción del virus de la inmunodeficiencia adquirida sin tratamiento retroviral. Vale decir, hubo un mecanismo que lo mantuvo a raya hasta que llegó en el cambio de regeneración celular constante, de que ese virus ya no estuvo más, porque el sistema inmune fue mejorando, entendiendo cuáles eran los agentes patógenos que tenía en el cuerpo, hasta que aprendió cómo sacar el VIH, y hasta lo que tengo entendido, ni el COVID-19 le pegó a esta señorita, digamos, que vive en Argentina, digamos, un país que no necesariamente tuvo los mejores protocolos y formas de control de esta pandemia. Oye, esa es una reductora de élite, en el fondo. Claro. Y como antecedente extra, ella tuvo un bebé en marzo del 2020. Ajá. También se hicieron todos los exámenes, porque claro, como el virus del VIH, no sé científicamente muy bien, pero como que se oculta. En el fondo, es muy difícil, claro, de repente... Va encapsulado, muchas gracias por el término. Tienen que hacer muchos análisis a muchos meses siguientes para poder ver si efectivamente ya no está. Le hicieron análisis después de que tuvo a su bebé en marzo del 2020 al tejido de la placenta. El bebé es VIH negativo justamente y no encontraron ningún rastro del virus. Bueno, este caso ha sido muy estudiado por científicos, al igual que la paciente que yo les comentaba de San Francisco, las dos mujeres que comparten como esta curiosidad médica. Y la doctora Natalia Laufer, que es parte del miembro de este equipo que estudió el caso de Hope, ella explicaba pues, que se analizaron como 1.500 millones de células de esta paciente supuestamente infectada con VIH, y que solo se encontraron 7 genomas virales y todos defectuosos, lo que es posible que encuadrar el caso como una posible cura natural de la infección. Y aquí ella hacía mención que ¿qué tenían en común estas dos pacientes? Tendrían células T del tipo, entre comillas, asesinas, o sea, unas células T o linfocitos T, que son las encargadas de detectar estas anomalías del cuerpo, estas células que son posiblemente tumorales o infecciosas. Que van desde los glóbulos blancos en adelante. Exactamente, y estas células son tan potentes que finalmente logran debilitar este virus. Entonces,
hacían esa explicación, que pacientes con el virus de VIH, las células T funcionan de una manera ineficiente y por eso la infección persiste, y en el caso de las pacientes como de San Francisco y de Hope, Argentina, sus células T son tan eficientes que pueden alcanzar esta cura esterilizante, es decir, una cura natural sin llevar a cabo un tratamiento con antirretrovirales. Son personas especiales, hay Son que decirlo personas que eso especiales, sí. De hecho, no vale para lo todos que dijo nosotros. la doctora Chu Es como el Yu, 1%. que es parte de este equipo médico que analizó el caso justamente de San Francisco y de Hope en Argentina. Dice así: este es realmente el milagro del sistema inmunológico humano que lo hizo. Nunca se va a poder estar 100% seguro de que no hay absolutamente ningún virus intacto o funcional en alguna parte de su cuerpo, por lo que el objetivo principal de esta investigación es llevar lo que se aprenda con Hope a una población de pacientes más altas. O sea, en el fondo, ampliar lo que está pasando con ella para poder llevar, ojalá, una cura para otras personas. Y de hecho, hoy día 38 millones de personas en el mundo están con VIH. Afortunadamente, tratamientos hoy día permiten tener una vida normal y alargar mucho el proceso de vida. De hecho, se dice que una persona, si se contagia y no se hace ningún tipo de tratamiento, en 10 años el VIH ya pasa a SIDA. Y ya estando en SIDA es una parte ya Mira, aquí viene terminal. una pregunta que nosotros planteamos. Supongamos que sabemos que el cuerpo... A ver, es que esto es muy interesante, casi filosófico. Nosotros solemos identificarnos con nuestro cuerpo, digamos, esto soy yo, digo yo, ¿cierto? Y en realidad no. Acá están pasando una serie de cosas con vidas propias, como la microbiota que tengo adentro. Yo no estoy controlando el sistema circulatorio, ni el sistema de los latidos del corazón. Acá hay vida por sí misma. Esté yo consciente o no, incluso cuando estoy durmiendo y no tengo idea de nada, esto sigue funcionando igual. Digamos que este cuerpo vive por sí mismo. Claro. Y por sí mismo, sin que yo lo haga, sin que diga, uy, voy a hacer ejercicio, voy a comer zanahoria, se protege. Entonces, aquí viene la pregunta. Probablemente en un estándar normal, como cuando eran los tiempos de los cazadores-recolectores, fíjense que vivían bastantes años. En realidad, la tasa de mortalidad antiguamente, casi prehistórica me refiero, tenía que ver por el problema de los nacimientos, que eran, somos seres humanos, animales muy débiles, y morían en esa etapa, pero después vivían tranquilamente con una dieta muy variada, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestro sistema inmune en general, este es un caso excepcional, tiene súper, digamos, sistema inmunológico. Un porcentaje pero bajo. probablemente la mayoría de nosotros tiene un sistema inmune capaz de erradicar cualquier enfermedad. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿cuánto nosotros en la vida nos dedicamos a echar a perder nuestro sistema inmune por la alimentación, solo por citar un área? Yo creo que está el problema. Yo creo que nacimos bien. O sea, a nosotros nos entregaron el auto 0 kilómetros y nosotros lo carreteamos andando en primera todo el rato, fundiendo el motor y cuantas cosas. Sí, pero esa debilidad... o sea, a mí... A ver, llevémoslo a la ciencia ficción. Vamos a la mejor expresión de arte existente en el mundo, los cómics de Michael Roldán, sobre todo los de superhéroes, donde tú te podrías dar cuenta que cuando tú encuentras una persona de este tipo, lo que tú tienes acá no es una esperanza para la medicina, lo que tú tienes acá es un arma. Y a mí me parece que este tipo de apariciones y este tipo de personas se transforman en eso, en mercancía casi como para la industria de Tony Stark. Y creo que eso es complejo. Yo voy a insistir en esto. Este tipo de noticias no se usan para el bienestar personal de la población. Este tipo de noticias se usan y este tipo de personas se toman, o lo que se estudia a estas personas se toma para otro tipo de cosas. Para ser sincero, nunca ha sido de otra manera. Entonces me parece que estos son voladores de luces que suenan súper bien. Te dan la sensación de una comunidad médica que está en constante trabajo en busca de erradicar un montón de enfermedades que te podrían terminar llevándose a muchos de la población. Calma. Sin embargo, a mí me parece que esto, mira, vamos más allá. Cuando hablan de que el futuro de la guerra son bacteriológicas, ¿qué mejor herramienta o arma que tener algún tipo, no sé, ponle que sea una inyección o algún tipo de pastilla que mejore tu sistema inmune? Eso es triunfar frente al otro. Entonces, o para algunos. Claro. Qué interesante. ¿Qué tal si lo que descubren de ella lo ocupan para los que quieren? No es para todos. Claro. Es para esto que necesitamos que sobreviva. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que ahí hay un cambio y eso no existe. Mira, leí al fin de semana un estudio respecto a cuál va a ser el futuro del COVID. ¿Ya? Y bueno, voy a poner el peor escenario es que en marzo, al haber gente que está vacunada, no vacunada, y tiene un virus que está saltando y tratando de buscar un huésped, posiblemente en marzo, exactamente, haya una nueva cepa inmune a todas las vacunas que existen. Ese es el peor escenario de todos. El escenario más, por decirlo así, más probable es que el mundo se va a dividir en dos partes.
los países que tienen vacunas como el nuestro, que son países que se entiende que pueden ser ricos o en vías de desarrollo, y los países pobres donde se van a morir todos de COVID todos los años. Claro. Entonces, al ser ese el panorama del COVID, imagínate cuál es el panorama de una persona que tiene un sistema inmune único, del cual podemos obtener un montón de conclusiones, y esas conclusiones se van a usar ¿para qué? Claro. Para curar a un montón de personas que gran parte de la comunidad científica puede considerar que son un grupo de promiscuos, o para tratar de usarlo, como lo harían, creo yo, los chinos, para tener el mejor ejército y más inmune del planeta. Yo entiendo tu punto perfecto, pero después de estas elecciones un poquito de esperanza necesito sentir en la vida. Entonces hoy día ando un poco más... Como dicen los gente, de hope. Más positivo. Mira, hay un caso que es un venezolano, que sé que vamos a revisar, pero me parece que va con lo que dice Lama. Un venezolano que también, él efectivamente es Adam Castillo, un venezolano que creció en Caracas, y el año 2002 él llegó a Londres, ¿cierto? Él hoy día, a marzo del año pasado, ya llevaba 30 meses sin el virus, por lo tanto ya se reconoce como una persona que no tiene el VIH, que logró curarse efectivamente a través de, bueno, él fue diagnosticado de VIH, después de cáncer, le hicieron un tratamiento para el cáncer, y eso efectivamente con células madre habría terminado por destruir el virus del VIH. ¿Qué es lo que pasa? Él todos los meses, y lo contaba en una entrevista porque él dio su nombre, él dijo: yo quiero ser un embajador de la esperanza, quiero contarle al mundo quién soy yo, mostrar su cara, perfecto. Y él contaba en esa entrevista que todos los meses él tiene que enviar sangre, donar sangre a laboratorios de Estados Unidos, Japón, Australia, Holanda, Sudáfrica o Alemania para estudios científicos. Le están haciendo estudios constantes para poder ver efectivamente si él tiene algo, quedó con algo especial para poder hacer una cura para el virus. Entonces yo pienso, y estoy muy de acuerdo contigo, Lama, en el tema del negocio, en el tema de las armas, pero ¿qué le quedaría a Dan? Entonces, no voy a dar mi sangre, tengo miedo. Creo que efectivamente eso lo pueden utilizar para mal, pero también lo pueden utilizar para mucho bien. Entonces creo que llega un minuto en que a lo mejor podemos ser, y puede sonar súper tonto, en que tenemos que creer de alguna forma en la comunidad científica. No, perdón, yo creo. Tenemos que... Sí, lo sé, pero estoy haciendo como los dos contrapuntos de tu idea, que me parece que es que son los que es el miedo que todos tenemos, efectivamente. Son los financistas. Claro, pero uno no tiene el poder de escoger a qué laboratorio va a enviar. En el caso Adam, hoy día pasa a ser un conejillo de indias. Sujeto de prueba. La paciente Esperanza pasa a ser un sujeto de prueba, un conejillo de indias también. No tienen la capacidad de escoger a dónde van a enviar su sangre, quién lo está estudiando. Tampoco sé si se pueden negar a eso. Y probablemente, y lo más probable, y no tengo ninguna certeza, pero tampoco tengo alguna duda, de que parte de esa investigación sí va a ser para ser super soldado en Estados Unidos, así como ya lo estaban formando, ¿cierto?, en países asiáticos, para hacer armas que van a destruir, probable y lamentablemente. Pero a lo mejor también, y quiero creer que otra parte va a ser para sanar de VIH a todas las personas que están por lo menos en un estado curable. El SIDA, ya hablar de SIDA un poco más complejo. Solamente déjeme entrar en la playa de la conspiración nomás. Eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, y que después los distintos estamentos globales determinaron que eso había que pararlo aún en tiempos de guerra, donde uno dice todo vale, ¿cierto? Estamos en guerra. Claro. Hago lo que se me ocurre, ¿qué me importa? No, se lograron establecer ciertas reglas humanitarias que se cumplen relativamente hasta el día de hoy, que es la prohibición de armas biológicas. ¿Por qué? En la Primera y Segunda Guerra Mundial descubrieron que si es que yo me inyectaba o si tenía máscaras, que los otros no sabían con qué yo iba a atacar, así que no estaban con máscaras, obviamente, tiraban gases y morían de las formas más atroces. Solamente dejo el paréntesis de qué tal si descubren la cura contra ciertos virus. Uno de esos, el VIH, y que los pueden amplificar, que sean mucho más mortíferos, etcétera, y que yo ataque a la población con eso, y a mí no me importa, porque yo tengo la vacuna solo para mí. Claro. Entonces voy como, imagínense la idea de un campo de batalla, soldados, tiro esto, allá se mueren todos, y a mí yo camino entre medio, me da lo mismo porque estoy vacunado contra esto. Claro, entonces eso es una posibilidad, o sea, lo dejo planteado frente a lo que plantea Lama, y solamente quiero recalcar eso. O sea, cuando uno decimos, oye, se está estudiando el caso para descubrir cómo quitar eso, es muy bonito y es verdad. La comunidad científica está auspiciada por ciertas empresas que ellos ya no son tan bonitos. Y con eso se hicieron los cohetes para la luna, con eso se hicieron de cómo erradicaron tantas enfermedades en la Segunda Guerra Mundial, eran los nazis a todo esto, Mengele, que algunos llaman el tema. Entonces, solamente quiero recalcar que lo que dice la historia es que nunca se ha descubierto nada, y lo han dicho,
Y ahí está, gratis, no solo existe. Y siempre Claro. son grandes negocios. ¿Y Claro. por qué eso habría de cambiar? Digamos? Y después cuando liberan esas patentes es porque ya han ganado era un forrado. montón o las han Y vendido. son 30 años después. Sabemos que hay un negocio detrás de eso y las preguntas que uno se hace también es por qué hasta el día de hoy no se ha logrado tener curas para ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, si ya hay tanto estudio, tanta investigación, entonces como que por ahí todavía quedan mantos de dudas. Sí. Vamos a otros dos casos que dos hombres que se han curado efectivamente del VIH, ambos hombres que fueron trasplantados de células madres para tratar su cáncer. Ajá. Por una parte, la persona que hablaba Adam tú, ¿cierto? Castillejo. Y también tenemos a otra persona que también tenía cáncer, Jim uno Brown. tenía leucemia y el otro linfoma. Sir Brown. Y claro, el caso de Brown, que también te enciende como una visión distinta a cómo se podría llegar a una solución cuando estás tratando una enfermedad y como Ese es por, Adam. entre comillas, rebote terminas beneficiándote para salvar a otra. Porque Ahora- en este caso ambos tenían VIH y ambos tenían cáncer al mismo tiempo. Claro, en el caso de Adam, que es la persona que estábamos viendo antes, a él intencionalmente le trasplantan, ¿cierto? Le hacen este tema con las células madres de una persona que habría pertenecido, según todos los estudios, a este 1% de estas personas como con un sistema, para decirlo en chileno, un super sistema inmune, Eso. como, ahí, con mucho músculo. Acorazado. Y hacen ese ejercicio como una prueba no inconsciente, al contrario, fue muy consciente. Por eso lo seleccionan a él, con esas células madres, con ese trasplante, con el tema de la médula y todo eso, para ver si funciona. Y efectivamente él ya lleva marzo del 2020, que fue lo último que pude como reportear, llevaba 30 meses sin la enfermedad. Entonces ya automáticamente ya se dice que él lo logró superar. Sigue con los estudios, porque hay otra cosa que muchos dicen, ojo, puede ser que paren el virus, pero que entre como una etapa casi de quedarse como dormido este virus, ¿cierto? No sabemos si se va a reactivar. Ya en el caso de Adam, por lo menos, se podría entender que ya no se va a reactivar nuevamente. Claro. Pero claro, ahí entra como el cruce de voy a sanar esto y esto puede efectivamente destruir Es esta muy otra interesante. enfermedad. No me acuerdo si fue con el Parkinson o con el Alzheimer, que también estaban justamente en los estudios, a raíz de lo que tú decías hace un rato, es muy interesante. de que ciertos remedios que curaban otra cosa, se estaba comprobando que efectivamente estaban ayudando a sanar, perdónenme, Parkinson o Alzheimer. Y ahí hay que empezar a hacer las investigaciones cruzadas y también investigar de qué otra enfermedad te puede engatillar Claro, y qué otra enfermedad te puede inactivar. Lo que pasa es que ese estudio lo toman y dicen, lo pillamos, guárdalo Sí. o quémalo. Mira, Si lo peor es que yo Mira, estoy ahora, muy de acuerdo contigo. Como nombraste el Parkinson, hay una de las más grandes empresas de tecnología del mundo, compró a unos muchachos que crearon una pulsera, si no me equivoco era, o algo que te podías poner en el cuello, que generaba una pulsión magnética en el cuerpo, lo que hacía que tu cuerpo dejara de temblar. ¿Ya? Que es lo que impide a cualquier paciente de Parkinson poder hacer su vida normalmente. activar el sistema nervioso central. Caminar, hablar, etcétera. Y eso se compró para guardarse en un cajón y no desarrollarse. Entonces, hay un montón de cosas dentro del mundo médico que se compran para no hacerse. Es como que en el mundo del cine compara, oye, tengo el último guión de Stanley Kubrick que lo escribía en una caja, que lo compro para que nunca se haga. Es como el petróleo, es como seguir echando la benzina al auto cuando hay otras formas de energía. Ahora, ¿ellos qué quieren? Que sea crónico. Es lo que pasa con lo que habíamos hablado del SIDA. Porque tenía un negocio mensual. Exactamente, Constante. lo que necesitas tú es que, por ejemplo, que esté la cura para lo que encuentran este tipo en Castillo y en Brown, y de repente dicen, ya, pero necesitamos transferir una pastilla que tenga que pagarla todos los meses. Claro. No le sirve, si se la toma una vez y se cura, se acabó el negocio. Y el, Ese es el tema, problema. y el tema es que hay países como Chile que, por ejemplo, tienen la enfermedad en GES. Sí, sí, Sí. la Justamente. Austria- Que funciona Hay muy otros bien en países- algunas cosas, ojo. Hay otros países en que no tienen cómo cubrir y no tienen acceso a ese medicamento. ¿Les parece si revisamos algunas declaraciones que dio en su momento Timothy justamente con respecto a esto de ser una de las pocas personas que se habría curado del VIH? Pasemos a revisar. My case, my history is proof and concept that HIV can be cured. Hope is alive and cure is on the horizon. As with many developments, any major development, particularly one that is largely unforeseen by most of the public and the medical community, there is undoubtedly a certain amount of skepticism. That's the way science progresses. I have entered a new phase as a leader in the fight for innovative research that will lead to a cure. It is my hope that my life and story will inspire others to follow the same path.
a path to a cure that will help everybody. Ya, a ver, mira, ordename el naipe porque esto está súper interesante. Aquí estábamos con el caso de Timothy Brown, ¿cierto? Que él logró erradicar el VIH mientras se trataba del VIH, o sea, de cáncer. Ya. Volvamos a Hope, volvamos a la mujer argentina. Parece que toda la respuesta está en alterar, mejorar, por cierto, el sistema inmune. Porque en realidad él, tratando de curarlo de cáncer, le hacen un reseteo con una pulsión lumbar y termina sacando el VIH. Para que se entienda, yo tengo un computador. ¿Ya? Está de nuevo. Y ahí me meto en sitios que no corresponden. Tengo un virus. Chuta, compro un antivirus. Puta, no me funciona, volvió. Y de repente uno que dice, ¿sabes qué? Ya me da lo mismo, ¿sabes que esta cuestión no se me da? Desinstalo el sistema operativo, lo vuelvo a instalar. Y ahí no hay virus. Claro. Eso es lo que hace una pulsión lumbar de cierta manera. Reseteo la información del software de cómo funciona mi cuerpo y el sistema inmune se vuelve a activar. Finalmente, lo que están diciendo todos ellos es que el tratamiento de la medicina altera el sistema inmune de las personas, lo resetea, vuelve a que parta de cero y solito el cuerpo, que esta es la conclusión parece, sabe cómo sacarse de encima cualquier cosa que en cierta que no le pertenezca. Me parece que el sistema inmune está en la clave. Ahora, es súper complejo este tratamiento justamente y por eso no se puede hacer masivamente. Exacto. Y se hizo en estos dos casos. Pero uno puede vivir así, como estilo de vida. Pero probablemente desde ahí sí se podría sacar una buena investigación para lograr masificar. Atención, porque COVID-19 lamentablemente ha cobrado muchas vidas en el mundo entero. Pero hay un hombre que hoy día puede decir que se curó de cáncer, al parecer, gracias a que se infectó de COVID-19. Una pausa y seguimos con más de Así Somos. Toma. Ya, no, okay. Precisamente. ¿Te entiendes? Hoy estamos de regreso haciendo este capítulo de Así Somos, planteando distintas teorías, nuestros pensamientos con respecto justamente a la medicina. Hay avances sin lugar a dudas, estamos hablando del caso del VIH en puntual, pero nos gustaría que fuera mucho más. Por eso las esperanzas están situadas en esta nueva generación de científicos que están investigando, porque ellos buscaron investigar, porque dijeron, nosotros nos interesa encontrar esa cura. Se van a encontrar con una pared económica probablemente, y ahí empiezan los cuestionamientos, así como uno dice, Salfate, hace mucho tiempo. ¿Por qué las farmacéuticas, y acá las voy a apuntar directamente a ellos, se han encargado de quitarle validez y de hacer como casi una locura muchos tratamientos naturales, mucha medicina que hay en el mundo? Ya. Ojo, mi llamado no es a dejar los tratamientos convencionales. No. Son complementarios. Solo dejarlo, menos en estos casos de enfermedades crónicas que son tremendas. Pero yo sí creo mucho en los tratamientos complementarios, que se ha tratado siempre de dejar como una especie de olorcito de tufillo a estos de chantas. Pero nuestros pueblos originarios se sanaban justamente con la tierra. Mira, fíjate que hay un estudio de los pueblos catuquina en Brasil que no existen deficiencias en la vista. Nadie ocupa lentes ni debería hacerlo. Necesito eso. Todos tienen visión perfecta y es por un entrenamiento y por una medicina que ellos se aplican. No solamente cuando descubrieron eso de la vista, se dieron cuenta de que en realidad había una serie de enfermedades que ellos viviendo, digamos, batapelada en la intemperie en medio de la selva, no les pasaba nada. Y empezaron a ver las medicinas llamadas alternativas, que son mucho antes que la medicina moderna, sí. O sea, son las ancestrales. A ver, y aquí viene algo interesante. Las farmacéuticas las quitan porque claramente están a la mano de todas, son baratas, se administran de forma como un estilo de vida. Esto lo voy a decir al tiro de cara a la gente. Esto no se ha hablado nunca. Ustedes saben que cada año en Chile se restringen hierbas naturales porque las farmacéuticas se dan cuenta que se ponen de moda y las sacan. Les doy un ejemplo. Cuando pasó el COVID, mucha gente empezó a comprar melatonina para poder dormir, porque tenían problemas. Un inductor del sueño, alguna. Los que no, se agotó. No había melatonina, no había pastillas, y la gente empezó a recetar en las hierbeterías hierba de San Juan, agua del Carmen, todo que son hierbas que salen en todos lados. Sí. Esto la gente no lo sabe. Está prohibido, no se puede vender ahora. No. Siempre se ha vendido desde que existe Chile. Hace 200 años. Hubo una muy conocida que fue comentado justamente que la habían prohibido. Las prohíben porque se dan cuenta la gente, oye, yo no encontré en la farmacia esta pastilla, empecé a tomar esto y duermo impresionantemente. Y lo prohíben. Nunca lo habían prohibido porque empezó. Quiero que la gente sepa esto.
las medicinas alternativas, que no son alternativas, son las primeras, Sí, lógico. funcionan. Desde la época de las brujas. Las pastillas... Como medicina originaria. Exacto. Las pastillas que hoy día tomamos están basadas en la herbología. Sí. Las plantas las combinan, las potencian y hacen un montón de cosas y eso lo convierte en una cápsula. Y sin embargo no nos permiten, digamos, sanarnos de una manera natural como es estas cosas. Para ello es un mal negocio. Lo quiero plantear así. Destruye el negocio. Es porque resultan. Hoy día estamos obligados comunicacionalmente a decir que es una medicina complementaria. Pero a mí lo que me ha tocado ver, entonces, como corresponde, ya que estamos en un medio de comunicación, hablo por mí. La medicina complementaria han hecho con mi familia cosas que la medicina, con todo cariño, digamos, médicos, amigos que les gustó, llegaron hasta cierto límite. No pudo hacer nada y las plantitas hicieron el resto. También la pastilla, corto, también la pastilla te sana una, pero te deja coja otra. Los famosos efectos secundarios. Por eso digo, ¿han leído la letra chica? Tenemos como entendido el sistema al revés, porque el tratamiento, la pastilla, eso debiera ser como el paso final Sí, y es la enfocarse urgencia, siempre es la en la urgencia. prevención Exacto, de, o sea, porque no no es tendríamos negarlo. que llegar a eso si nos cuidáramos o Eso. si tuviéramos educación Porque funciona. con respecto a lo que hablábamos en el principio del programa con el Buen VIH. punto. Ejercicio y hay buena alimentación, remarcarlo, pues tantas que es cosas necesario y para tratar de, bueno, una vida con menos estrés, sabemos que es cada vez más difícil. Yo una vida feliz, no es menos. Pero Tratar de ser feliz. sí, está complejo. Vamos a otro caso, Salfate, un hombre que se cura de un linfoma gracias a haberse contagiado de COVID-19. Esto parece como de ciencia ficción porque en realidad uno dice, ¿cómo? Tienes una enfermedad tan grave. Tenemos un titular que lo vamos a ver a continuación para que entremos en este contexto. Dice, el extraño caso de la curación de un linfoma de Hodgkin por el COVID-19. Esto ocurrió en enero de este año, que se publicó en el British Journal of Hematology. Un caso clínico de un hombre de 61 años que tenía inflamación en sus ganglios, Exacto. pérdida de peso y que recibía hemodiálisis también por una insuficiencia renal terminal, o sea, a través también de un trasplante que había sido fallido. Exacto, renal. Un caso muy, muy complejo, pero después de haberse diagnosticado de todo esto, resultó contagiarse con COVID-19 y para sorpresa de todo el mundo logra sanarse. Mira, es lo que estamos planteando acá. A ver, seamos rigurosos. Es una sugerencia de pura lógica y de bienestar general. Hay que entender de que todos somos distintos y no todos respondemos de la misma manera. Pero lo que hemos estado viendo todo este programa con la mujer argentina Hope y este señor es que él obviamente tiene un problema, digamos, de una enfermedad tremendamente delicada. Y no se le puede intervenir mucho porque su cuerpo no lo permite. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, tenemos que dejarlo un poquito esperando que no le ocurra nada más. ¡Pum! Y le da COVID-19. Y dijeron, hasta acá llegamos. ¿Qué es lo que pasó? Todo lo contrario, que al recibir el virus, el sistema inmunológico de este señor dijo, epa, nos están atacando, y se encendieron todas las alarmas y volvieron a entrar en actividad de una forma global y complementaria en todo su cuerpo y terminaron curándolo de esta enfermedad. Entonces, finalmente volvemos al mismo caso. Uno de manera artificial, los dos casos anteriores por punción lumbar, por resetear el cuerpo. En el caso de Hope, porque tiene súper un sistema inmune. Y en este caso, porque al atacarlo, el sistema inmune que estaba fuera de ejercicio, fuera de trote, se despierta y termina, digamos, eliminando toda la enfermedad complementaria. Él pasó 11 días hospitalizado y en esos 11 días no le pudieron poner la ni corticoides ni inmunoquimioterapia. Yo cuando me enfermé de COVID, hablaba después con un doctor y el doctor me explicaba que el COVID a veces, en algunos cuerpos, no necesariamente en todo, es tan fuerte, es tan agresivo, genera que termina, estrés. Claro, tanto estrés a tu cuerpo, ese es el término, que terminas finalmente como una especie de reseteo. De hecho, fue muy torpe y esto llegué a esa conversación porque yo después ya que me recuperé un par de días, yo fui a mi primer como carrete y con un trago me curé mal. Porque está y no lo entendía, y era porque mi cuerpo había perdido absolutamente toda la memoria que tenía en cuanto a un montón de facultades. Entre esas, la capacidad que yo tenía para consumir alcohol. ¿Cacha la tontera? ¿Y por qué llegué a esta Era de echarse a perder. O tomar café. Exacto. Digámoslo. Claro, pero por ejemplo, yo después del COVID es que ahora yo rechazo el olor a cigarro incluso. Claro. Yo dejé de fumar pero ¿cachai? Como está ahí el chancho, ¿no? Es verdad. Estoy hablando en serio, yo dejé ahora sí de fumar es verdad, absolutamente
fuerte, No, es verdad. porque ¿Qué probablemente se generó ese reseteo. Entonces, también hay un tema de... Te enseña a de defenderte. cómo va cambiando tu cuerpo, qué es lo que tiene que Cambia haber tu transformado instinto. acá. Claro, cambia tu forma de El cuerpo cambia busca como la sobrevivir. forma en que está trabajando Pero el claramente, oye, con respecto a este caso, los doctores tenían la hipótesis que esta infección por SARS-CoV-2 desencadenó una respuesta inmunitaria antitumoral. Imagínate que es un poco lo que hablabas tú, y que estas células T que hablábamos en el caso anterior de la paciente de San Francisco y de Hope, habían generado también esta suerte de ser como un antígeno antitumoral. O sea, son cosas bien curiosas que pueden pasar y que pueden variar dependiendo de cada organismo. A mí no... A ver... No te la compráis. No, sí. No, en serio, no, a mí no me extraña. No, no eso. A mí lo que me preocupa es que estos son súper buenos argumentos para los que no están de acuerdo con que hay que vacunarse. O con que el virus no es así. Aunque el virus para allá. Lo digo súper en buena. Estos casos son uno en Exactamente, millones. pero terminan siendo argumentos de muchas personas que no están de acuerdo en cómo están haciendo las cosas hoy día. Entonces, por un lado eso. Es que depende, porque, por ejemplo, lo que yo, lo personal, no estoy de acuerdo. No estoy diciendo que son buenos argumentos, estoy diciendo que lo toman. Que nadie ha hablado de los estudios que sacó Pfizer y que los publicó Israel, Sí. de que alguien que sobrevivió al COVID-19, su carga de respuesta contra el COVID-19, porque ya sobrevivió, ya la pasó mal antes de la vacuna, quedó 25 veces más protegido que si tuviera una vacuna. Claro. Y si entra en una vacuna, puede ser uno de los casos marginales con problemas. Pero Entonces, no se habla Pero de ahí esto. habría que hacer como un estudio a cada persona que tuvo el virus para ver cómo con qué Por sistema supuesto. inmunológico quedó. Pero no se hace. Claro. No, po. Pero eso voy. Entonces, esto es un caso puntual. Pero hay que entender de que claramente uno no lo podemos hacer de este caso particular. No, lógico. Por esto. Y sin embargo, sí tengo que decir de que si hubieran estudios en paralelo, quizás descubriríamos más cosas amables y mejores sistemas de curación complementarias, así que decirlo, para poder salir de esto lo más luego posible. O sea, a mí no me parece que esté mal que haya medicinas complementarias. De hecho, me parece muy bien. A mí lo que estoy diciendo es que solamente como titular funciona en algunos grados para que haya gente que defienda, en algunos casos, lo indefendible. Ahora, a mí me parece que estos casos en 1 millón, insisto, son casos que se tienen que estudiar, pero hay muchas cosas que tienen que ver con las circunstancias para que estas cosas ocurran. No tiene que ver solamente con, mira, él por tener Enfermedad, tratamiento. No es como, Claro. él tiene el gen A y todos tenemos el gen Z, por lo cual el gen A lo traspasamos. No, lo y se que acabó. dice esto es que es posible, ¿no? Exactamente. Es posible. Es posible. Y yo creo que el tramo de es posible a es real es bastante largo. Porque las conclusiones de generalmente los estudios, las conclusiones reales, toman una década, incluso 2. El primer papel del que habla del COVID es del 2007, el primer paper. Y aparece el 2019 o 2020. Entonces, ojo, me parece que hay que saber canalizar bien este tipo de información y hay que también entender cuáles son los límites de esta y hasta dónde esta información en el tiempo se va a transformar en algo que sea tangible para que tú puedas luchar contra algún tipo de enfermedad. Importante cómo se maneja la información también. Estaba recordando, a lo mejor muy un extremo, cuando recién partió el COVID, que empezaron a surgir múltiples teorías. Algunos decían incluso, y yo lo leí en muchos lados, así como, oye, parece que tienes que fumar mucho, porque el cigarro te puede generar algo. ¿Verdad? Que yo, ¿Verdad? En algún Esa me minuto- la perdí, pero no, me parece. en algún Sí, minuto sí, salió. Salió. Porque el humo no sé qué te Pero generaba, todo lo contrario. iba a impedir. Bueno, pero aquí voy con este ejemplo que a mí me parece muy Con el copete loco. igual decían. Había mucha gente que decía efectivamente, oye, tengo que fumar más ahora porque leí que salía esto, algo que no tiene ninguna lógica. Entonces, es bueno el punto que pone Lama porque, claro, tampoco queremos que la gente empiece a decir, la gente que está enferma, tenemos que pensar sobre todo personas enfermas de cáncer, que hay un tema emocional que es tremendo, que hay una familia que está sufriendo, que están inmunodeprimidos. En ningún caso, por favor, y sé que puede sonar exagerado, pero creo que es válida la llamada, en ningún caso estamos diciendo vaya y contágiese de COVID. No, por supuesto porque este que es no. un caso, como lo ha dicho Salfano, No es como lo rubiola. dijo Lama, como lo ha dicho Monti, como lo voy a decir yo nuevamente, es uno en millones de millones. Por eso se destaca, por eso llama la atención, pero sí es necesario justamente que se estudie, como está hasta ahora, pero con una voluntad real, porque tal vez la explicación hoy día no la vamos a tener en un mes más, Monti, en 2 meses, en un año. Tal vez la vamos a tener en 10 años, pero probablemente estamos más cerca de tener una respuesta. Si es que no se mete el empresariado económico y el negocio de la salud, justamente, podemos llegar a tener una Pero respuesta. me parece muy interesante, para que usted entienda, esto es tan raro que nosotros entrevistamos médicos
deportista a morir, tuvo long COVID, tuvo COVID-19 con los peores síntomas que usted se puede imaginar. Ah, sí, pues. Ya, conozco personas que han estado hospitalizados no sé cuántas veces y está al lado el caballero que fuma, Hablas de va a Oscar, tomar que y no lo- le pasa nada. por- Entonces, como de esto que estamos viendo no podemos hacer un ejemplo para todos, hoy día tenemos que cuidarnos de todas las maneras posibles porque nadie sabe por qué le da COVID al Exacto. que le da. Claro. ¿Por qué le da este? Y cómo con reacciona, el cómo que duerme al reacciona. lado, el que le da besos en la boca, y todo lo No demás le no da. pasa nada. Y Exacto. que lleva una vida más al lote. Entonces, ese es el misterio del cuerpo y el sistema inmune, digamos, y de la naturaleza humana que, digamos, es algo insondable. Exactamente. Aquí nos contagiamos, Por pero eso- sin besos en la boca, No. dejémoslo claro. No No, existió. no sé. Yo no daría una Yo no prueba mojo las manos por nadie. Yo he visto en el Acá en quincho Camarines cosas- pasa de todo. Oye, por En el eso que quincho pasa de todo. El capítulo de hoy es de misterios médicos. Estamos tomando casos que son bastante extraños, que abren obviamente una puerta para que la ciencia los estudie, los investigue y trate Otro de dar camino. una respuesta de por qué algunas personas serían mucho más fuertes ante algunas enfermedades que otras y por qué otras son más débiles. Y ahí hay un montón de hipótesis, de teorías que hablan de por qué algunas personas podrían sortear mejor unas enfermedades que otras. Hay Hablaba de algo- la sangre, ¿te acordáis? Sí, En algún por ejemplo, minuto. es que El grupo sanguíneo, dentro de la investigación. por eso, estamos recién en pañales con el tema del COVID, se están recién haciendo un montón de investigaciones, todavía, como decían ustedes, faltan años para conocer las verdaderas conclusiones. Mientras tanto, a seguir cuidándose nomás. Y tenemos otro tema, Salfate, interesante dentro de este episodio que tenemos de misterios médicos. Un doctor que intentó curar el cáncer realizando un cóctel de bacterias. Hablemos de eso al regreso de esta pausa, ¿te Ok, parece? sí, Vamos sí. y ya estamos Un adelantado a la regreso época. aquí en Así Somos. Estamos hablando de muchos años atrás. Muchos años. Ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche en Así Somos. Seguimos en este capítulo hablando de misterios de la medicina, pero antes, atención a este consejo. Prepara en familia los mejores panqueques dulces o salados. Qué cosa más rica. Con la panquequera Blanick podrás entretenerte cocinando miles de panqueques. Encuéntralo, por supuesto, que a un precio especial en nuestra tienda .lared.cl. Tremendo dato. Y ahora sí, Salfate, chiquillos, Lama, Michael, seguimos hablando de... William Cole. hombre, sí, que él tenía ¿Qué hizo él? una idea de poder tener un tratamiento contra el cáncer a través de un preparado de bacterias llamado las toxinas de Cole. Con su apellido. Mire, este hombre en el siglo XIX, en Nueva York, mira, muy fácil. Tiene que ver exactamente las conclusiones que nosotros hemos llegado, tanto en experiencias personales, a como nos han planteado estos extraordinarios casos de curación espontánea. Y es que este hombre se da cuenta que los enfermos de cáncer les va mejor en un tratamiento, digamos, de cómo se toman la vida y de cómo evoluciona esa enfermedad, de aquellos que se infectaron de algo, que aquellos que no se infectaron, que estaban tan cuidados, el cáncer estaban tan protegidos, les iba peor porque no les pasaba nada. Y aquellos que se resfriaban o les venía un virus de cualquier cosa, se sobreponían al cáncer y a veces se curaban de mejor manera. Entonces, ¿qué entendió él? De pura lógica, lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, es que capaz que si este hombre, en vez de cuidarlo tanto, reactivamos su sistema inmunológico, lo picaneamos para que despierte y haga su pega, podría ser mucho más llevadero enfermedades tan terribles como el cáncer. Entonces el que inventó dijo, bueno, si este hombre está acá acostado todo el día y no tiene de qué contagiarse, lo voy a contagiar yo. Y hizo un cóctel con montones de bacterias que en ningún caso lo iban a matar, pero lo iban a complicar y iba a obligar que su sistema inmune se despertara y que podría incluso pasar a llevar, digamos, una limpieza del cáncer que lo estaba atacando, que es esta reproducción incontrolada de células. Bueno, nosotros somos bacterias. Ustedes saben, el cáncer es una enfermedad inflamatoria, crónica, en donde las defensas del sistema inmune no logran eliminar estas células tumorales y de ahí viene la importancia y lo que han planteado muchos doctores, justamente es mantener este equilibrio de la microbiota y mantener como siempre estas bacterias buenas contentas para que claro. puedan fortalecer el sistema inmune. O sea, Sí. igual tiene mucha lógica lo que él planteaba hace ya tantos años. A mí me parece que eso de estresar el sistema inmune es interesante. Sacarlo a trotar. Es como, mira, cuando tú te enfermáis, ponte que te caiga algo mal a la guata y durante solamente 20 horas tuviste fiebre, te fuiste por el baño y el día siguiente estás impecable. El sistema inmune despertó, reaccionó, se estresó y tomó las mejores Se decisiones. defendió. Se defendió, exactamente. El La problema gente tiene diarrea y le quiere cortar. Es- Debería tener un periodo es que de eso a porque se está limpiando. A eso quiero llegar. También, pues, Uno en el malestar, cualquier persona en el malestar decide encontrar algún tipo de medicamento que hace que el malestar pase. Exacto. Pero en realidad
Tenés que comerte el malestar, vivirlo para poder sacar y expulsar del cuerpo uno lo que cuando está se ahí. enferma no se enferma, se está sanando. Sí, a ver, y sobre todo el tema de la fiebre, que el punto que da Lama, efectivamente, es tu cuerpo, tu sistema inmune defendiéndose. Sí. Pero también nosotros estamos en una sociedad en que no se puede parar. Entonces tenemos que reaprender todo absolutamente. Porque efectivamente, ¿cómo sigo rindiendo? ¿Cómo sigo siendo una persona exitosa? ¿Cómo sigo siendo este ente que la sociedad me obligó a hacer siempre para adelante si estoy enfermo? Para no crecer puedo. tenemos que retroceder. Entonces de inmediato empiezo con la pastilla. Lo que tú decís, efectivamente, cuando hay colitis, diarrea, como le quieran llamar, claro, uno busca pararlo porque tenéis que seguir en actividades en la vida. Pero ese es el punto. Entonces, socialmente creo que hay que reaprender absolutamente todo lo que nos está enseñando desde la época de este doctor. Lo que sí podríamos entender tal vez y concluir de este capítulo es que efectivamente nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, tiene muchas más respuestas de las que nosotros mismos creemos y conocemos. Claro. Es justo y necesario. Yo simplemente digo, debemos volver a aprender a caminar, porque en un momento nos pusimos a correr y no paramos más y nos estamos agotando y nos estamos muriendo. Hay que volver a caminar nomás, para disfrutar el paisaje, etcétera, etcétera, de la vida. Y también virar hacia una medicina más integrativa, ¿cierto? Los médicos integrativos son maravillosos. De todas maneras. Oye, tremendo capítulo. Hablamos un poco de estos misterios médicos. Comenzamos con el tema del VIH y esta mujer argentina que se sanó curiosamente sin tener ningún tipo de tratamiento, pero sabemos que es una enfermedad que sigue muy presente, sigue muy vigente y por eso es importante campañas de educación, concientización, que no se siga estigmatizando a las personas que son portadoras de este virus, que se puedan hablar los temas abiertamente y por supuesto a seguir con los tratamientos que hoy están disponibles, que funcionan muy bien, sobre todo en nuestro país, como decía Mike, dentro de este plan de esta bolsa del GES. Es importante conversar estos temas entonces. Lama, Salfate, Monti, público en su casa, nos reencontramos mañana a eso de las 12:30 horas. Mañana se viene, no te voy a decir qué, es un capítulo que la gente espera. Oye, no te enfermís más los viernes, que la gente sospecha de esas cosas. Uno no se enferma ni lunes ni viernes, pero la gente sospecha. No, que trabajamos. Pero te lo digo, la gente sospecha.